Te pedimos, Padre, que tú guardes la vida de él y en todo momento tú le des, Señor, sabiduría. Amén. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Buen día, hermano, que Dios nos bendiga. Quiero pedirle otra vez al hermano Fabián que nos ponga ese flyer del color verde. El viernes pasado conversamos con Pastor Santiago. Nos visita un hermano de El Salvador y en el 2024 vinieron ellos, un grupo más grande. Yo le llevé a Santaní y vinieron muy poca gente para un taller para aprender cómo evangelizar en un minuto. Y para que haya un poquito más de bulto en la iglesia me quedé. Pero llegó el momento de pasar la parte teórica. Después teníamos que salir en la calle. Salimos en la calle, yo me fui con el hermano Ray Quintero, que va a estar aquí, y vi como él testificaba a un muchacho que estaba esperando a su hermanita, que entró en el supermercado a hacer compras. Él recibió a Cristo, este muchacho, vino su hermanita, también recibió a Cristo, y salimos de allí y estaba un vendedor de sandía, frente mismo a la iglesia del pastor Herrera, al concilio de la Asamblea de Dios en Santaní. Entonces me mira y me dijo, te toca a ti. Yo le testifiqué al hombre, a él y a su ayudante, los dos recibieron a Cristo. Así que yo ya me sentí gallito, ¿verdad? Seguimos un poco más, testifiqué a otro, entramos en la plaza y esa mañana, en un ratito, 6 personas recibieron a Cristo. Pero cuando la tercera persona a quien testifiqué esa mañana, mientras estaba testificando, sentí literalmente de que de mi corazón empezaron a caer todos los óxidos que estaban ahí, ¿verdad?, molestando el fluir de mi vida, ¿verdad?, en cuanto a testificar del Evangelio. Los electricistas dirían, ¿verdad?, que toda mi conexión estaba sulfatado, ¿verdad?, y no llegaba la conexión. Y a partir de ahí, hermano, yo recuperé el fervor evangelístico y estoy testificando donde quiera, donde me toca conversar con un inconverso, en el Bolt, en el Uber, donde sea. El otro día, viniendo con mi esposa, tuve un problema con nuestro vehículo y necesitaba una llave y me prestó un cuchillo, un hombre, y me solucioné el problema y le invité que viniera con nosotros. Él, al poco minuto, se entregó a Cristo. Este ministerio me impactó, no el ministerio, las personas, fue el Espíritu Santo. Pero fue una buena ocasión para estar aquí, hermano, aprender a testificar, y espero que el Señor te haga experimentar lo que a mí me hizo experimentar. Ánimo, le animo, hermano. Y inviten también, queremos invitar a otra iglesia que vengan a participar. Tomen su tiempo. Ese día no sé quién juega. Y vamos a ver si pasamos esta ronda. Ya vamos a estar en pleno mundial. No sé quién juega. Pero acuérdate, ¿verdad?, que quizás el Señor te dirá en el cielo, dejaste de ver el partido y ganaste, ¿verdad? Aprendiste a ganar vida. Ánimo. Aleluya. Amén. Sé que el tiempo va pasando y no quiero extenderme demasiado como la última vez. Pero estos días yo estaba participando en varios eventos. Viajé un poquito más de 2.000 kilómetros entre miércoles y ayer. Y una palabra que estaba en mi corazón así en todo este tiempo. Así que en los tiempos libres empecé a anotar algunos pensamientos y quiero compartir con ustedes. La guía del Espíritu Santo. ¿Cuántos necesitan ser guiados por el Espíritu Santo? Amén.
Algunos están orando para que Alfaro tenga, ¿verdad?, una buena guía de parte de Dios para las elecciones de los jugadores, ¿verdad? Pero nosotros necesitamos la guía del Señor cada día. Juan capítulo 16, versículo 13. Juan 16, 13. El Señor Jesús dijo a sus discípulos: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él, ¿qué dijo?, os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. En 1983 yo estaba estudiando, preparándome para el examen de ingreso. Mi intención era estudiar medicina. Y mientras estaba ahí, mi corazón estaba dividido en qué hacer: meterme en la universidad o ir a una escuela bíblica. Pero tuve una impresión tan fuerte que tomé la decisión de dejar los libros al lado y venir a una escuela bíblica donde pasé 4 años, y mirando la historia que me tocó vivir estos buenos años ya, vi cómo Dios estuvo guiándome. Todavía no tuve la experiencia de que viniera el ángel Gabriel y me dice, sino Dios fue muy fiel en guiarnos. Y descubrí, hermano, en todo este tiempo que Dios es el mayor interesado en guiarnos, en que nosotros entendamos sus propósitos, su voluntad. Nosotros tenemos deseo de conocer la voluntad de Dios. Nuestro deseo es 20, pero el deseo del Señor es 100. Así que nosotros podemos estar seguros de su guía ante cada decisión cuando prestamos atención a lo que Él nos indica en su palabra. ¿Qué significa la palabra guía? Estuvimos llegando el otro día en Capitán con mi esposa. Ya llegando allí, la ruta tiene una curva y ya unos kilómetros antes de llegar a la ciudad, al otro lado ya era Brasil. Y había unos postes parecidos a esta columna de cemento. Cada cierto metro estaba allí indicando de que al otro lado te guiaba a Brasil. Había clara indicación de parte, ¿verdad?, de los gobiernos a través de ese pilar. ¿Cuál era el camino hacia Paraguay y cuál era el camino hacia Brasil? Muchos lo llaman hito. En la Biblia, la palabra guía, ¿verdad?, tiene que ver con dirección, sabiduría divina. Sabiduría, ¿verdad?, de parte de Dios, que ofrece a quienes buscan su voluntad, a quienes buscan su dirección. Y el Señor nunca se equivoca, nunca nos dará algo confuso en nuestro caminar. Hay tantas promesas en la Biblia en cuanto a la guía del Señor para nuestra vida. Uno de los pasajes más conocidos es el Salmo 23:3. Él dice: confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Habla de senda de justicia, que representa un camino recto y seguro. Cuando Dios nos guía, siempre nos va a llevar por el camino recto y seguro. Me tocó servir junto a una misionera sueca y ella era muy radical en su manera, en sus manejos. Ella siempre decía: esto no, porque es gris. Dios no anda por caminos grises, siempre clarito. Y no hay lugar para confundirnos cuando Él
nos guía. Y dice que Dios nos guiará por senda de justicia, por amor a su nombre. La senda o el camino que Dios marca, un camino claro, recto. Un camino de comunión con Dios. Y este camino Él marca para sus seguidores, para aquellos que siguen, que caminan con Él. Cuando la Biblia habla, ¿verdad?, que Jehová es nuestro pastor y nos guía por camino seguro, se refiere a un camino bien marcado. El pastor de ovejas, en el Salmo 23, conocía el camino, conocía bien y guiaba a sus ovejas por ese camino. No había ninguna confusión, ni tampoco llevaba a los pastores por camino peligroso. Si era rocoso o había otro tipo de problema, ellos sabían por dónde, es por aquí, y guiaba a sus ovejas. En la misma manera el Señor quiere guiarnos a nosotros. Este camino bien marcado, que el pastor conocía por donde debía llevar a su oveja, nuestro Dios también ha marcado un camino claro para nosotros. Él quiere guiarnos a través del Espíritu Santo, y para ser guiado por el Espíritu Santo, nosotros debemos aprender, en primer lugar, rendir nuestra mente, nuestro pensamiento, rendir nuestro corazón, nuestras emociones a Él y abrazar su voluntad. Rendir también nuestra voluntad a Él, al Espíritu Santo. Así que de esa manera nuestras decisiones y acciones siempre estará alineado a la voluntad de Dios. Y esa voluntad Él lo revela en su palabra. En la Escritura lo podemos encontrar bien clarito, sin lugar a duda, sin confusión. El desafío es entregar a Él nuestro pensamiento, nuestro corazón, nuestra voluntad. Y Él empieza a alinearnos de acuerdo a su verdad revelada en la Escritura. Hermano, necesitamos cada día que el Señor nos dirija, nos guíe. Y una cosa muy importante que debemos saber, que si el Espíritu Santo a nosotros nos guía y nos damos cuenta y hemos aprendido a caminar con Él, es una evidencia de que somos hijos de Dios. Si Dios te está guiando, esa es una evidencia de que eres su hijo. Y es una evidencia de que tú estás andando en la nueva vida en Cristo Jesús. Además, ¿verdad? Cuando Dios nos guía por su Espíritu Santo, significa que estamos caminando en una vida de santidad. Dios nos guía por su Espíritu Santo. Siempre nos va a llevar a una vida que a Él le agrada. Una vida, ¿verdad?, que refleja el carácter de Cristo. Y es muy interesante esta palabra, guiado por el Espíritu Santo, porque solamente aparece 2 veces en la Biblia. Pero no deja de ser importante. Si bien menciona 2 veces el Nuevo Testamento, toda la Biblia habla de la dirección de Dios, de la guía de Dios en la vida de todos los personajes, ¿verdad?, que conocemos. El primer pasaje que se refiere, que menciona el Nuevo Testamento, es Romanos 8:14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados. El Hijo de Dios tiene un propósito específico y único. Y es natural que el Espíritu le guíe a entender y cumplir su propósito. Antes de que naciéramos nosotros, Dios ya asignó tarea, vocación, de lo que Él quería que seamos nosotros. Y Él, por todos los medios, hermano, trabaja, busca para guiarnos, para el cumplimiento de esa voluntad. Y Él está más interesado que nosotros mismos.
que se cumpla. También podemos decir que si somos guiados por el Espíritu Santo, o ser guiados por el Espíritu Santo es una evidencia de que somos salvos. Somos hijos de Dios, salvos, ¿verdad?, por su gracia. Él nos adoptó como su hijo, según el libro de Romanos, ¿verdad?, mediante la fe en Jesús, y nos dio su Espíritu Santo para habitar en nosotros. Él le dijo a sus discípulos: estaré con vosotros y en vosotros. Romanos 8, 15 y 16 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Otro traduce: papito, ¿verdad? Podemos levantar nuestros ojos y decirle a Dios: papito. Aleluya. Miren el privilegio que tenemos, ¿verdad? Llamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El segundo pasaje que menciona la palabra guiado por el Espíritu es Gálatas 5, 16 al 18. Y leo: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Qué interesante. Si Dios nos guía por su Espíritu Santo, dice que no estamos bajo la ley. Entonces la pregunta es: ¿qué ley? Sabemos que Israel recibió la ley, 600 y tantos mandamientos que ellos debían cumplir, y ellos no pudieron cumplir. Por lo tanto, a través de la ley no podían justificarse. Vino Cristo, Él cumplió la ley, Él murió en nuestro lugar. Él sí nos justifica a nosotros. El hombre no puede ser justificado. Y cuando hablamos de justificación, nos referimos, ¿verdad?, a ese acto donde Dios nos declara a nosotros, por lo que Cristo hizo, que nosotros estamos en paz con Él. Tenemos cuenta saldada porque Cristo pagó y podemos caminar en comunión con Él. Y acá dice que, versículo 18: pero si soy guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Pero qué ley? Romanos 8, capítulo 8, versículo 2. Hay un versículo muy interesante que dice, ¿verdad? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hay dos leyes, ¿verdad? Una es la ley del Espíritu de vida y otra es la ley del pecado y muerte. Nosotros, cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, Él perdonó todos nuestros pecados y el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Y tenemos una responsabilidad de que nosotros debemos vivir una vida llena del Espíritu. No es una opción. No es para aquello nomás, sino a cada uno de los creyentes tiene esta responsabilidad de buscar vivir una vida llena del Espíritu Santo. Pero hay otra ley, la ley del pecado y muerte. Esta ley del pecado y muerte es la que nos hace pecar espontáneamente. En el menor descuido, hermano, podemos nosotros estar pecando. Yo le había contado la historia de mi compañero Antonio, ¿verdad? De que solamente necesitó media vuelta para mentir. Nos damos la vuelta y podemos mentir. Porque hay una ley, esta ley del pecado y muerte nos hace pecar. Pero por medio de la guía del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, nosotros debemos someter. Y a través de la guía del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos dice: no,
es mi voluntad que mienta, no es mi voluntad que peque. El Espíritu Santo nos va a decir, un momentito, calma, calma, no es por ahí. Porque el espíritu de vida que está en nosotros constantemente prende luz amarilla y esperamos que no se prenda la roja, ¿verdad? Para no pasar la raya. Dios quiere, hermano, aún en las cosas más pequeñas, a fin de que nosotros vivamos una vida que a Él le agrade constantemente, quiere ir guiándonos. Pero la ley del pecado y muerte, con quien nacimos y crecimos, y aún opera en nuestra carne, por la influencia del mundo, por la influencia de la obra del espíritu de Satanás, siempre está tratando de que nosotros no caminemos por ahí y no caminemos, ¿verdad? Pero vemos que por medio de la obra del Espíritu Santo podemos hacer morir la obra de la carne, dice Romano. Entonces, hermano, entendamos esto. Cuán necesario es la guía del Espíritu Santo en nuestra vida diaria. Y no solamente aquellas grandes decisiones. La pregunta es, ¿cómo nos guía el Espíritu Santo hoy? Déjenme mencionar rápidamente 3 cosas. El Espíritu Santo nos guía mediante la Escritura. Cuando los creyentes leemos la Escritura, de manera habitual, el Espíritu ilumina nuestro entendimiento y aplica la verdad a nuestro corazón. Nos recuerda la enseñanza de Cristo y nos guía a toda la verdad. Es lo que leímos en Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Si tú necesitas la guía del Espíritu Santo, hermano, toma tu Biblia, satura tu mente con la palabra de Dios y permita que el Espíritu Santo ilumine y que Dios te hable, y Dios va a ser bien clarito y en muchos casos hasta explícito, hermano, en marcar su camino. No hace mucho estaba hablando con un hermano y me dijo, y yo voy a andar por tu barrio. Y como aprendí de lo más joven, mándame tu UBI, ni dice tu ubicación, ¿verdad? Yo le dije, mándame tu ubicación y voy a llegar a visitar. No, ya no vivo allí ahora. ¿Y dónde está? En tal barrio. De todos modos, me fui a visitarle y mientras estábamos conversando, dijo, mire, estábamos orando con mi esposa y empezamos a sentir venir con el respaldo de nuestra iglesia, abrir aquí una reunión casera, pensando de que vamos a plantar una iglesia. ¿Y cómo fue? Y estábamos orando con mi esposa y leyendo la Biblia en Marcos 1:38, leímos, dijo, y Él les dijo, Jesús hablando a sus discípulos, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido, dijo el Señor. Y el hermano estaba orando por un lugar, por una dirección de Dios. Y fue tan claro que Dios le guió a otro barrio. Y cuando fue a mirar por ese otro barrio, encontró una casa que se quería vender. Y vino él, habló con su esposa, pusieron la casa en venta en medio de una semana, alguien vino a comprar. Así que Dios arregló todas las circunstancias. Mira, hermano, cómo Dios quiere guiarnos a nosotros. Y a veces nosotros nos complicamos tanto en la vida. Pensamos en una experiencia mística, que venga un ángel y nos diga, o algún profeta, cuando nosotros tenemos la palabra profética más segura. Es cuestión de que oremos y busquemos, ¿verdad? Bueno, una segunda cosa, el Espíritu nos guía cuando buscamos a Dios en oración. Estos hermanos oraron, leyeron la Biblia.
La oración sincera nos ayuda a rendir nuestras decisiones a Dios. Y el Espíritu trae paz a nuestro corazón cuando avanzamos por un camino acorde a su voluntad. Oramos. Y el peligro de la oración es que Dios contesta. Y muchas veces Dios contesta, hermano, nuestra oración. A veces no como nosotros queremos, sino como Él quiere. Pero aquellos que caminaron ya con el Señor sabe, aunque se confronta, y debo rendir mi voluntad a Dios y mis deseos, siempre el deseo, la voluntad de Dios es mejor que el mío. Al orar necesitamos nosotros rendir nuestras decisiones a Dios. Y debemos estar conscientes, querido hermano, que estamos orando a nuestro Señor y no a nuestro secretario. Porque a veces queremos orar y pedir a Dios como si fuese nuestro secretario. Señor, hágase mi voluntad aquí en la tierra como siempre, ¿verdad? En vez de decir, hágase tu voluntad como en el cielo, ¿verdad? Así también en la tierra. Estamos orando a nuestro Señor. Si vamos a volver a hacer nuestra voluntad, creo que estamos perdiendo de balde tiempo, ¿verdad? A veces tenemos que golpear un poco la cabeza para despertarnos. Filipenses 4, 6 y 7 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Dios, al orar y al rendir a Él nuestra voluntad, va a empezar a acomodar las cosas como Él quiere. Y nosotros disfrutaremos de nuestras decisiones y veremos la intervención de Dios, aun en las cosas más pequeñas. Así que, en primer lugar, tenemos la palabra para buscar la guía del Espíritu Santo. El segundo, la oración. Y el tercero, el Espíritu Santo nos guía mediante instrumento externo. El Espíritu Santo, a veces, hermano, nos habla de una manera poderosa. Dios me permitió escuchar la confirmación de sus propósitos varias veces en mi vida. Yo trabajé 13 años en la misión alemana y en una de esas donde empezamos a tener escasez de misioneros, no venían más misioneros alemanes y necesitábamos latinos. Pero eso iba en contra de la filosofía de los alemanes y sus tradiciones. Hablando claro, ellos no confían en los latinos, ¿verdad? Pero llegamos a un punto donde teníamos que tomar una decisión. Y tomamos una decisión de incorporar misioneros latinos. Pero justo 2 días después me tocó a mí viajar y estuve fuera del país. Me fui a una iglesia para predicar, y cuando iba a predicar el pastor me presentó, pero me miró y me dijo, tengo una palabra para ti. Te veo trabajar en un viejo árbol, me dijo. Opa, parece que estoy entendiendo lo que quiere decir. Sí, la misión alemana es como un viejo árbol. Y me mira, su tallo no va a cambiar, pero su raíz empezó a cambiar. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo confirmo totalmente la decisión? Y vine y conté a mis compañeros, ¿verdad? Que la mayoría eran luteranos, ¿verdad? Muy tradicional, muy conservador en cuanto a la obra del Espíritu Santo. Y ellos reconocieron de que Dios confirmó la decisión que hemos tomado. Así que hoy la misión alemana tiene como 10 obreros latinos trabajando entre los indígenas. A veces Dios usa como eso, pero otras veces Él usa circunstancias. Y una de las primeras cosas que podemos mencionar son los consejos de nuestros hermanos
más maduro que nosotros. Y debemos acercarnos con total confianza en el Señor, pidiendo consejo. Y esos consejos siempre va a confirmar la voluntad de Dios. Dice Proverbios 11:14, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, dice. Mas en la multitud de consejos hay seguridad. Mientras que leamos nuestra Biblia, hermano, mientras que estemos orando, pidiendo a Dios por su guía, por su dirección, pidamos a Dios a quien pedir consejo. Y Él nos va a guiar con la persona indicada para confirmar su voluntad. Además, cuando decimos, ¿verdad?, que el Espíritu Santo nos guía mediante instrumento externo, también quiero mencionar que Dios usa las circunstancias. A veces puertas abiertas. Pablo escribió a los colosenses y le dijo, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Pablo pidió a los hermanos que orara por puerta abierta. A veces, hermanos, nos vamos y encontramos una puerta abierta. Y al acercarnos a esa puerta abierta, el Señor siempre confirma para entrar por esa puerta abierta. A mí me ha tocado pasar por varias puertas abiertas. Pero también a veces encontramos puertas cerradas por el enemigo. Y Pablo pidió a los hermanos de Corinto que oraran. Y él dice en el capítulo 16, versículo 9, porque me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. A veces sabemos que esto es la voluntad de Dios, pero la puerta se cierra. Es momento de hacer guerra espiritual, es momento de tomar tiempo y en oración batallar para que el Señor confirme y abra puertas. Y el Señor normalmente opera grandes milagros y podemos ver su gracia fluyendo y podemos nosotros estar tan seguros de que era Él o es Él el que nos está guiando. Quiero ir cerrando esta mañana. El Espíritu Santo alinea circunstancias que abren puertas o a veces cierran puertas en nuestro camino. A veces la puerta cerrada nos indica de que no es el tiempo, no es la voluntad de Dios. Hay un pasaje una historia muy conocida en la Biblia, Hechos 16. Pablo, este hombre que nadie lo reparaba, nadie le frenaba a él, nadie, ni la persecución, ni peligro. Él se propuso avanzar en evangelizar el continente de Asia. Y él dice, capítulo 16, versículo 6, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Es medio contradictorio esto, ¿verdad? Al mirar de buena primera, Dios le dijo que vaya por todo el mundo. Ahora dijo, un momentito, ahí no. ¿Qué pasó? Dios le guió a un nuevo continente. La historia nos cuenta que en sueño él tuvo una visión de un muchacho macedonio que le dijo, pasa y ayúdanos. Y él pasó al continente de Europa y por ahí hasta nosotros llegó el Evangelio. Dios cerró una puerta, pero abrió otro. Y nosotros a través de todas esas cosas hemos sido bendecidos. Queridos hermanos, debemos estar atentos a cómo Dios en su providencia, en su soberanía, nos guía dándonos oportunidades, confirmando muchas veces los consejos humanos, ¿verdad?, de nuestros hermanos más maduros, o cómo Dios arregla las circunstancias. Pero tengamos la seguridad de que todo esto siempre va a ser de acuerdo a la palabra de Dios y como respuesta a una vida
de oración, un tiempo de oración con Él. Dios está más interesado que nosotros mismos, que caminemos en su propósito y su voluntad. Dejemos que nos guíe. Lo mejor es dejarle que nos guíe. Así que toma tu Biblia, separa un tiempo para orar, busque consejo, esté atento a las circunstancias y nunca habrá duda en tu corazón de que Dios es el que te va a guiar. Y si te guía es porque eres hijo y eres alguien salvo, ¿verdad?, por su gracia, por su obra de amor. Que Dios te bendiga, mi querido hermano.